Hola, como os adelanté, os he preparado un mini tutorial para la grabación de presentaciones, pero en realidad he aprovechado para introducir también algunos conceptos básicos sobre la preparación de dichas presentaciones y también sobre su exposición. En realidad podéis encontrar millones de tutoriales en las redes sobre cómo presentar, sobre cómo trabajar las presentaciones, sobre cómo hacer las dinámicas. Por lo tanto, lo que yo os voy a, digamos, enseñar en esta presentación son unos principios muy básicos, pero que yo creo que son comunes a cualquier presentación. La exposición se va a dividir en dos bloques fundamentalmente. Ya os anticipo que no va a ser muy larga porque quiero que sea un mini tutorial. Unas reglas básicas, digamos, generales con respecto a las presentaciones y sus exposiciones, otros relativos a la propia elaboración y otros relativos a la exposición en sí misma. Y luego un segundo bloque en el que hablaré de la grabación. Hablaré de que en realidad depende de vuestro objetivo, vais a necesitar unas u otras herramientas y os hablaré del software disponible. En realidad lo que he utilizado son unos criterios de selección que luego comentaré y al final os dejo un par de tutoriales con eh, programas que creo que cumplen los criterios de selección que establecí. Vamos a ver. Con respecto a las presentaciones, digamos que, aunque como digo hay millones de tutoriales, sí que casi todos os van a contar una serie de reglas básicas. Estas reglas básicas incluyen, esta quizás no se incluye mucho, pero a mí me parece que es importante, que es que no empecéis a montar diapositivas hasta que tengas claros ciertos aspectos. Uno, ¿cuál es el objetivo de tu presentación? Lo condiciona, es uno de los grandes condicionantes. No es el único, pero es uno de los grandes condicionantes del contenido. El otro es que tengas claro qué quieres contar. Si empiezas a elaborar diapositivas solo como si estuvieses rellenando texto, al final te va a tocar quitar muchas, porque lo que quieres contar es lo importante, no montar diapositivas. Para ello tienes que tener claro a qué grupo público va dirigida. El público es otro de los grandes condicionantes. No es lo mismo preparar una presentación de divulgación que para una clase, que para un congreso. Y una muy importante que muchas veces se nos olvida es el tiempo del que dispones. Es decir, no se trata de rellenar diapositivas. Hay que elegir, hay que seleccionar lo que quieres contar porque nunca cuentas con todo el tiempo que quieras. Respecto a esto, ¿qué características tiene una buena presentación? Pues de nuevo, también vais a encontrar millones de referencias o de opiniones en la red. Para mí, bueno, hay gente que dice que lo importante es que sea visualmente atractiva. Esta que estoy viendo no es especialmente atractiva desde el punto de vista visual. Que sea entretenida, bueno, esto siempre es relativo. Que tenga mucha información, esto puede ser interesante, pero no siempre, a veces acaba saturando a la audiencia. Que esté bien estructurada, yo creo que esto sí que es importante. Lo que pasa es que la estructura también depende de la audiencia objetivo. Que sea muy técnica, pues depende. Si es una charla de divulgación, no tiene mucho sentido que tenga muchos tecnicismos. Si es una charla dirigida a expertos, pues entonces sí. Como digo, todo esto es importante, pero lo más importante de todo, y esto es lo que condiciona todo, y esto es lo que hay que mantener en mente cuando uno está preparando este tipo de presentaciones, es que debes conseguir trasladar tu mensaje al público objetivo. Así que tu público y tu mensaje son lo importante. Lo demás solo ayuda. Sobre su, Relacionado con esto y sobre su elaboración, podríamos decir que, en mi opinión, siempre es mejor utilizar tablas, gráficos, imágenes que utilizar texto. ¿Qué problema tiene esto? Pues que elaborar una presentación que incluya grandes gráficos o diagramas, todo estructurado, conlleva muchísimas más horas que establecer un texto e irlo contando. Si metes tablas, gráficos e imágenes, obviamente las diapositivas no te van a servir mucho como apuntes, aunque es verdad que las diapositivas no deberían ser unos apuntes. También es verdad que a veces los profesores los usamos para que sirvan de las dos cosas, de apuntes y de presentación. Es decir, y claro, dependiendo de si se trata de un guión o es algo mucho más largo, puede ser más o menos útiles como apuntes. Pero como digo, cuando uno está haciendo una presentación, no deberían ser unos apuntes. ¿Qué sucede? Que al hacerlo así, el énfasis todo recae fundamentalmente en tu narración y por lo tanto debes sabértela. Es decir, no vas a tener un guión que te ayude a seguir el argumento. En cualquier caso, algo de texto siempre metemos. Entonces, si lo usamos, deberíamos usar frases cortas que sintetizan ideas y, en la medida de lo posible, resaltando, como habéis visto en las líneas anteriores, resaltando las partes clave, las partes que dan el mensaje. Los efectos visuales, que se pusieron muy de moda ya por los años 90, yo los desecharía casi todos.
El objetivo de un efecto visual no debería ser entretener, que es lo que sucede en muchas cosas cuando se ponen saltos y cosas que entran y que salen y ruidos, etcétera. No. Debería ser dirigir o, digamos, llevar de la mano al que está escuchando la presentación hacia donde tú quieres, es decir, centrar su atención. Si lo distraes, no estará centrado en la presentación. Por supuesto hay que repartir el tiempo del que dispones y para decidirlo el criterio fundamental debe ser su importancia y la dificultad. Es decir, no es lo mismo contar en una diapositiva 5 líneas que son fácilmente entendibles que explicar un gráfico que tiene cierta complejidad o en el que hay parte de la información que necesitas darla tú. Entonces, en función de eso, vais a necesitar uno u otro tiempo. Bueno, en realidad esto es clave para cualquier discurso, desde una presentación en la que hay diapositivas hasta una charla que tengas que dar. Es decir, tiene que haber un sentido lógico, porque si no, el que lo está escuchando va a ser fácil que a los 3 minutos ya no te siga. Así que es bueno que establezcáis cierto sentido lógico. Sobre las colores y las fuentes, estoy en mil opiniones, pero yo creo que lo que es importante es que tengáis en cuenta que la sala es relevante. Es decir, no es lo mismo una sala en la que hay luz natural o hay luz artificial que una sala que va a estar a oscuras. También, aunque esto no depende de vosotros, depende mucho el contraste que se produzca en la pantalla del aparato que se utilice para su proyección. Entonces, pero hay una parte de aquí que tú no controlas. Entonces, yo recomendaría que en la medida de lo posible no os compliquéis. O un fondo oscuro con letras claras o un fondo claro con letras oscuras. En este sentido, creo que yo suelo preferir, aunque en esta estéis viendo un fondo claro, yo en una sala prefiero utilizar un fondo oscuro. ¿Por qué? Porque en los fondos claros, mi impresión es que cansan bastante más la vista de los que lo están viendo. Los fondos oscuros, digamos que suponen menos demanda para el que lo está viendo y cansa menos. Yo creo que es más... Pero vamos, vais a encontrar también mil opiniones, también depende de lo largo que sea la presentación. Y respecto a las fuentes, hay 1000 fuentes, bueno, 1000 no, millones de tipos de fuentes. Suelen decir que la legibilidad tiene mejor legibilidad aquellas que tienen bordes lisos. Por ejemplo, las fuentes Arial o Serif frente a las fuentes como las Times New Roman, que eran las que tenían por defecto muchos programas. Bueno, estas fuentes, al ser de bordes lisos, se suele decir, yo también coincido con ello, que se leen más fácilmente. Respecto a la exposición, hay como 3 fases. Una es antes de la exposición. No pierdes los ensayos. Obviamente, cuando vas adquiriendo experiencia, te podías incluso saltar el ensayo, aunque lo que te va a pasar seguramente es que te pases de tiempo. Pero si tienes suficientes tablas, puedes salir adelante. Ahora, al principio es conveniente que no obviéis los ensayos. En esos ensayos debéis comprobar que no te pasas del tiempo límite, porque una de las cosas que suele pasar cuando estás empezando a hacer presentaciones es que te sueles pasar. No sabes cómo, pero el tiempo vuela y casi no te has dado cuenta, no has llegado ni a la mitad de ellas y ya te están dando un aviso, porque esto pasa en los congresos, te dan avisos de que tienes que acabar. Pruébala con público, aunque no sepa de tu tema, te va a dar sugerencias con respecto al ritmo de la presentación, así vocalizas bien, así la fuerza de la entonación es adecuada, algún error argumental, si además el público sabe del tema que estás hablando, te pueden encontrar alguna que otra contradicción. Entonces, probarla en público es bastante útil para que te den su opinión y para que al final te ayuden a mejorarla. Asegurarse, normalmente cuando uno va a una exposición en un congreso, todo esto tiene un cuerpo técnico que se encarga de todo ello y cuando tú llegas ya está todo preparado. Esto ahora nadie piensa que va a llegar a un congreso y no va a poder hacer la presentación porque falla algo técnico. Pero es verdad que a veces vas a sitios en los que no cuentas. Por ejemplo, vas a dar un curso a una universidad y sí, la universidad puede tenerlo, pero a lo mejor es una universidad pequeña o una escuela pequeña, no tiene medios. Como mucho tiene un proyector y entonces es bueno que intentes conocer cuáles son los medios de los que dispones para poder llevar tú aquellos que falten, si es que los tienes. Nunca penséis que vais a poder llevar vuestra presentación en un pendrive y pincharla en un ordenador y que todo funcione correctamente. Luego haré otra recomendación que en realidad tiene que ver con esto. El propio día de la exposición, una de las cosas que podéis hacer, bueno, esto es una precaución universal. Siempre llevad con vosotros una copia en un USB. No os fiéis de que tengáis acceso a la red. De nuevo, en un congreso va a ser difícil que no lo tengáis, pero en otras circunstancias puede ser que no tengáis acceso a la nube para poder descargar la presentación que habéis dejado ahí. Entonces, nunca está de más que os llevéis en un pendrive una copia de la presentación. En relación con la última frase que os decía de contar con los medios necesarios, si sabes que no vas a contar con mucho apoyo técnico, es bueno que te vayas con tiempo y que montes todo y lo pruebes antes de hacer la presentación.
para que no te pase que tengas que hacer esperar a la audiencia porque hay algo que no has preparado. Es una prevención bastante interesante. Y sobre la propia exposición, pues hay algunos principios también básicos. Una es que siempre empecéis diciendo qué vais a contar. Aquí hay gente que suele introducir, depende también del objetivo de la presentación, como decía el público manda, hay gente que suele utilizar una especie de entrada pues con cierto toque de humor, o haciendo alguna reflexión general, antes de empezar, un poco para calentar el ambiente. Pero de esta parte, eso es más opcional, pero dedicar una o dos diapositivas a exponer de qué vas a hablar es fundamental. Permite al lector saber a qué se va a exponer, o a la audiencia saber a qué se va a exponer. La otra es prestar atención a la vocalización. Yo de esta me olvido con frecuencia porque hablo muy rápido, pero cuando uno está en una presentación debe poner especial atención a vocalizar. No es tanto hablar lento, que es lo que se suele decir, sino adecuar el ritmo a lo que estás exponiendo y procurar vocalizar suficientemente bien para que la persona de la última fila no tenga que estar perdida entre tu jerga, tu pronunciación, etc. Entonces, hablar lento ayuda a que eso se... Pero es verdad que tampoco se puede ser monótono, es decir, los cambios de ritmo son adecuados, no sois un robot. Entonces, es bueno que haya cambios de ritmo, pero que estén relacionados con lo que se está presentando. También darle énfasis, ponerle ilusión, ayuda a tener enganchado a la audiencia. La intensidad, pues claro, el volumen depende. Desde luego lo que es odioso es cuando estás el último escuchando una presentación y habla tan bajito que no se le oye. A veces tenéis micro, a veces no, a veces la sala es grande, la sala es pequeña, entonces tenéis que adecuar vuestra voz a esos medios. De hecho, una buena idea es, como probar al principio, preguntar a la audiencia si la última fila os oye. Esto obviamente en un congreso no se hace porque se supone que uno va a tener un micro y seguramente alguien te lo dirá si es que os te ocurre. Pero en una sala pequeña o en un grupo reducido está bien preguntar si todo el mundo te oye antes de comenzar la exposición. Y luego el tiempo dedicado a la diapositiva, que es lo que he comentado antes, está relacionado con la importancia de la dificultad. Esto un poco lo he comentado antes, es decir, no puedes dedicar un montón de minutos a una diapositiva que es insulsa, que prácticamente tiene dos ideas, y sin embargo un gráfico que es complejo de interpretar, pasarlo deprisa y corriendo porque ya nos queda tiempo. Entonces es bueno que, por eso de aquí, esto tiene mucha relación con lo que decíamos antes de la importancia de los ensayos. Lo del puntero, pues sí, tenéis que llevar un puntero y a mí me parece que es sobre todo útil no tanto por el texto. El texto será útil si es que el texto es tan extenso que tienes que estar diciéndole a la audiencia por dónde vas, pero es que eso es un error, no debería haber un texto tan extenso que no se pueda seguir. En principio es donde es tremendamente útil, por ejemplo, es a la hora de señalar ciertos aspectos en los gráficos. En algunos tipos de presentación os deja incluso dibujar. Por ejemplo, el propio PowerPoint, luego os lo enseñaré, permite hacer resaltes en algunas zonas con un lápiz. Por ejemplo, si lo consigo yo ahora, pues así. Esto es lo que estaríais viendo o lo que se podría hacer. Yo me parece que esto todavía es un poco complejo, tendréis que utilizar una pizarra o algo similar y si no, no sé, es complicado hacerlo. Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta. Y luego siempre es bueno terminar con una diapositiva en la que hagáis una especie de conclusión, de resumen o reflexión. Se me olvidaba, cuando estéis grabando, poned un cartel en la puerta para que nadie entre como acaba de hacer mi hija. Bueno, sigo. Estaba diciendo que cuando terminamos deberíamos utilizar una diapositiva o varias, pero no muchas, a modo de conclusión, resumen o reflexión final. Es una especie de qué mensajes tiene que llevar la audiencia a casa de toda tu presentación. Y por supuesto no olvidéis dar las gracias por la atención prestada. Normalmente, por ejemplo, en los congresos después de esto suele haber un turno de preguntas y ahí ya pues, os toca defender aquello que eso os va a pasar, por ejemplo, en el trabajo de fin de grado. Os harán unas preguntas al final y tenéis que defender vuestra exposición. Bueno, respecto a la exposición y algunas herramientas de grabación. Para grabar la presentación, bueno, ¿por qué grabar? En este caso es la situación de confinamiento la que nos ha obligado a utilizar esto, pero como os decía al principio, hay una serie de competencias transversales que en realidad todos deberíamos, o que deberíais cubrir a lo largo de vuestra formación, no por una asignatura, sino porque en todas las asignaturas se trabajan. Esta es una, la capacidad para expresarse en público es una de ellas. Aquí entraría en la parte de las presentaciones.
y la parte de la exposición oral, que es otra de las competencias transversales que también hacen falta. Entonces, bueno, me parece interesante hacer este ejercicio en vuestro caso, así que vamos a intentar que funcione. Y luego, por supuesto, en futuros trabajos vais a tener un montón de trabajos en los que vais a tener que hacer exposiciones, el trabajo de fin de grado que no está demasiado lejos, y en el futuro, si alguien hace un doctorado, pues obviamente son competencias que uno tiene, es bueno que adquiráis. A muchos de los que os estamos ahora formando, estas competencias nunca nos llegaron. Casi todas las hemos adquirido por nuestra propia, bueno, pues con autoformación, pero no es el mejor camino. Siempre viene bien que alguien un poco te cuente algunos principios básicos. Sobre cómo grabar. A ver, depende de depende de lo que queráis hacer. Una cosa es grabar una presentación, como estoy haciendo ahora, en la que hay una presentación de base. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando tengo que hacer una grabación para hacer un tutorial sobre un programa. Eso hace a veces, no todos los softwares pueden hacer todo. Entonces, interesa que el software sea el adecuado para lo que queréis hacer. Tampoco los softwares tienen todas las capacidades. Es decir, hay algunos que hacen buenas grabaciones de pantallas, pero no son capaces de hacer grabaciones de presentación. Es decir, tendrías que iniciarla, decirle qué pantalla estás, etcétera. Se puede hacer, pero es un poco más complicado. Y otros que están perfectamente adaptados, como es este caso para PowerPoint, para trabajar sobre la propia presentación. Incluso metiendo, como veis aquí abajo, la imagen del presentador, que es una de las cosas que os he pedido. Fases. Pues bueno, yo distingo las siguientes. Una es la elaboración de un guión. De nuevo, aquí, cuantas más tablas tengáis, pues mejor. Es decir, más fácil va a ser que no tengáis necesidad. Pero si es muy larga, yo os recomiendo que lo hagáis. Yo tengo aquí una especie de, aquí a la derecha, una especie de guioncillo para no olvidarme de nada, pero cuando hice la tesis el guión era un poquito más largo y tuve que hacer varios ensayos. Ese es el segundo punto, los ensayos. Es decir, siempre es bueno que lo probéis antes. También es verdad que cuanto más experiencia tienes, pues no te hace falta tanto lo del ensayo porque tienes muchos más recursos, tanto, sobre todo visuales y de salir, que al principio no te cuesta. Entonces la experiencia en esto seguramente os evitará en el futuro tener que contar con un guión para todo y hacer muchos ensayos. Luego hay gente que tiene mucha capacidad de palabra y entonces también es más fácil. Pero si no es así, yo me elaboraría un guión y haría ensayos. Y sobre hay una tercera fase que sería la propia grabación, que es lo que estoy haciendo ahora. Y esta fase de la edición no siempre es necesaria. Es decir, ahora mismo cuando acabe con esta parte, yo podría recortar el vídeo, quitar trozos, colocar otro audio, etc. Esa sería la parte de edición. Eso no siempre es necesario, pero bueno, os enseñaré si me da tiempo os enseñaré alguna herramienta que os permita editar. Suelen ser más caras, suelen ser ya herramientas de pago. Y luego la última fase es la producción. Es decir, una vez ya tienes editado todo el vídeo, etcétera, lo que hay que hacer es construir a partir del software que produzca el vídeo en el formato MP4 u otros formatos que pueda subirse a la nube, enviarse, colgarse en una red, subir a YouTube, etcétera. Esa es la parte de producción. Pues bueno, no es necesario hacer todas ellas, pero seguro que, desde luego, la grabación y la producción son obligatorias siempre. Hardware, bueno, os hace falta, ahora mismo ya esto es mucho más fácil de conseguir, pero básicamente os hace falta un micro. Normalmente ya los ordenadores tienen la entrada de micro y de audio en el mismo sitio y con unos cascos como estos que tengo yo ahora mismo, que sirven para poder hablar y poder escuchar simultáneamente. Una vez conectado al ordenador, incluso al teléfono, podríais ya grabar. Por supuesto, os hace falta un ordenador. Y en el software hay infinidad de software, hay cientos de programas y hay cientos de tutoriales fuera. Pero me ha parecido importante utilizar unos criterios dadas las condiciones en las que estamos. Uno, los softwares que he buscado, tenían que cumplir una serie de condiciones. Unas que fuesen gratuitos, es decir, no puede ser que tengáis que desembolsar dinero para este software. Nosotros a través del aula virtual, los profesores, sí contamos con Blackboard, que es con lo que los profesores os están dando las clases por videoconferencia, que permite también hacer grabaciones, pero aunque no estoy muy seguro, creo que los alumnos no tenéis acceso a este software, así que no os es útil. Me parecía interesante que permitiesen estos distintos modos de grabación, es decir, que pudieses grabar una pantalla, pero que también pudieses grabar el funcionamiento de una aplicación o que pudieses grabar una presentación. Otro es que contasen con herramientas de edición. Vais a ver que las herramientas de edición con las que cuenta, por ejemplo, PowerPoint, cuando os lo enseñe, son bastante escasas. Pero bueno, alguna tiene. Si queréis ya una edición un poco más profesional, necesitáis softwares que, como decía antes, suelen ser de pago.
También me parece interesante que usáis la cámara del presentador. Obviamente para eso necesitáis que vuestro equipo tenga una cámara frontal, vuestro ordenador, o bien que instaléis una cámara. Como esto no tiene por qué estar en todos los equipos, no lo voy a considerar obligatorio, pero sí me interesa por veros a vosotros, digamos, realizar la presentación. Si solo me enviáis el audio también me va a valer, pero me parecería interesante que al menos lo intentéis, si es que disponéis del hardware. Muchos programas gratuitos que funcionan tienen un problema añadido, y es que instalan malware y adware que al final cuesta, de hecho a mí me ha pasado probando alguno de los que había, al final cuesta eliminar del equipo. Entonces, cuidado con el software gratuito. Los hay adecuados y hay otros que en realidad os instalan un montón os instalan otro software que sirve fundamentalmente para mandaros anuncios. Luego también es interesante que tenga una mínima demanda de recursos. Esto ya es más difícil de conseguir porque los vídeos en sí mismos suelen consumir bastantes recursos. Pero bueno, en principio los equipos actuales están preparados para subir. Bueno, como ejemplos os voy a contar dos softwares. Loom en realidad no es un software en el sentido de un programa que se instala en el ordenador. Es lo que llamamos un complemento del navegador Chrome. Que yo sepa, no hay versión para Firefox, así que os lo contaré con el navegador Chrome, que además ya me dijisteis que es el que la mayoría de vosotros usáis. El segundo es una solución vía web. El segundo es el propio PowerPoint, que es con el que he realizado esta grabación. Veréis que, aunque tiene algunas limitaciones, realmente es bastante funcional. Y puesto que muchos usáis PowerPoint, ya está incluido, pues ¿por qué no utilizarlo? Permite la grabación incluso de la cámara del presentador, así que yo creo que es suficientemente completo. Bueno, en la siguiente parte del audio os grabaré los tutoriales tanto para Loom como para PowerPoint. Un saludo.